Gloria al Señor. Saludos, saludos a todos, bendiciones. Que sea un día de bendición, este día maravilloso, declarando la bendición del reino sobre nuestras vidas. Nuestro Dios Todopoderoso merece toda gloria. Dios les bendiga en esta mañana y en otros países quizás tarde. Les bendigo en este día. Hoy vamos a estar tocando otro tema importante que nos va a ayudar un poco a entender el mundo espiritual. Quiero hablar sobre los estímulos del placer. ¿Qué es lo que genera a una contaminación? ¿Qué es lo que genera un pecado? ¿Qué es lo que genera a una contaminación? Emilce, Dios te bendiga. Un saludo a Colombia. Bendiciones. Hay muchas áreas en nuestra vida en el cual podemos caer por diferentes circunstancias, por ese neurotransmisor el cual a veces no está equilibrado. Cuando no hay placer a algo, cuando no hay unas ganas de hacer algo en la vida, se van a producir estas contaminaciones a través de diferentes estímulos. Hay gente que no tiene estímulos de nada. Hay depresiones, hay ansiedades, hay espíritus que no lo dejan avanzar, no siente placer a nada. Y placer hablo en general, que lo vamos a estar hablando, va a ser un tema un poco, vamos a hablar sobre neurociencia, neurología, qué dice la ciencia médica, y eso lo quise llevar al mundo espiritual, porque lo natural es lo mismo que lo espiritual. El Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo. Las cosas terrenales son sombras y figuras también de lo que sucede en el cielo. Lo que sucede en el cielo es producto de lo que sucede en la tierra. En el mundo espiritual todo se genera por algo. Todo se genera por alguna contaminación en el mundo espiritual. Todo se genera por un caos, por una contaminación. Son estímulos. Existe un neurotransmisor que está presente en diferentes áreas del cerebro, que es especialista y es uno de los más importantes para la función motora del organismo. Ese neurotransmisor transmite las señales entre las hormonas. Estoy hablando de la dopamina, que está constantemente en nuestro diario vivir. La dopamina está constantemente en todo lo que hacemos. Se hizo un estudio el 2013 en la Universidad de Connecticut por los científicos investigadores John Salomone y Mercy Correa, donde toda esta base de estos estudios hablan que realmente la dopamina, según lo que nosotros tengamos ese placer, no va a llevar a hacer algo. Pero si hay baja de dopamina, no nos va a llevar a motivaciones. Una falta de dopamina nos va a llevar a no hacer cosas motivadas por un placer. La dopamina causa placer en algo. Ahora eso tiene que ser equilibrado. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que lleva estímulos al placer de algo. Le voy a dar más o menos la idea, solamente la enseñanza, llevándolo de lo que dice la ciencia médica, neurología, y luego este texto o enseñanza lo he llevado también al mundo espiritual. La dopamina, entonces, cuando a alguien le gusta a alguien, ahí viene un estímulo. Cuando tú estás de novio, cuando te gusta un hombre, cuando te gusta una pareja, hay un placer, hay un estímulo. La dopamina se eleva y tú sientes el placer, te sientes bien con alguien, te sientes bien con el amado, es la dopamina actuando. Cuando vas al cine, hay un placer de ver una película y tú te quedas pegado, expectante a lo que va a suceder. Es un placer, es la dopamina. El comer algo te da un placer, hay gente que le gusta comer, ese es la dopamina. El salir de compra, a muchas personas les gusta ir de compra, es la dopamina. El comprarte una ropa, sentirte bien, es la dopamina. Cuando vas a la iglesia, te desespera, es la dopamina. Cuando cumples una función dentro de la iglesia, una alabanza, el predicar, el enseñar, el trabajar con niños, el danzar, el los coros, el hacer una actividad dentro de la iglesia, el portero, y tú sientes placer a eso, se llama dopamina. Aquí la dopamina es producido
por un placer, pero un placer que es positivo. El problema es cuando la dopamina se estimula demasiado o es estimulado por un placer negativo, porque ahí hablé caso anteriormente de placeres positivos, pero la dopamina también puede ser transmitida a un placer negativo, algo carnal, un vicio, es estimulado y luego es llevado a la obra. La pornografía es antes estimulada por un pensamiento, luego por imágenes, y se hace memoria y se lleva a la obra. Mire qué interesante ahí. O sea, la dopamina, según el espíritu que gobierne, va a ser el cuerpo. Vamos a ver más adelante que la mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro, lo vamos a ver, así que quédese en esta clase que le va a ayudar mucho en este enseñamiento, que le va a ayudar a entender el mundo espiritual. Entonces, cuando una persona actúa con placeres, con imágenes, es según lo que le llegó o él recibió en su espíritu, porque todo espíritu uno lo permite. Ningún espíritu entra porque quieren. Son ilegales dentro del cuerpo. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Todo espíritu en un cuerpo está desautorizado. El problema es que el hombre que permite que entren espíritus. Y esos son los que gobiernan a un hombre o una mujer. Hablemos de la dopamina, sigamos hablando en el tema. El fumar es una estimulación al cerebro y luego se transforma en la nicotina que lo hace a la persona ser adicta. El fumar ellos sienten el placer, pero la nicotina le hace ser una adicción que al final le trae problemas tanto al cerebro, modo de pensar, anda estresado, anda con ansiedades, no está tranquilo, necesita ese placer. Se coloca nervioso, necesita ese placer, necesita ese estímulo, necesita una dopamina, pero en un sentido negativo. La dopamina, los estímulos del placer, la adicción al celular, a los videojuegos. Hay gente que se amanece con videojuegos, con el internet o el alcohol, estimulantes adictivos. Los juegos de azar. Hay personas que van a ciertas casas, no sé si serán en otros países, pero donde hay juegos de azar y la gente está todo el día con juegos y tratando de ganar. Es como ir a Las Vegas. Mucho juego, mucha adicción, mucho placer de la dopamina, pero con una adicción. Toda adicción es un problema a la mente. Hay problemas que llevan y que no nos dejan funcionar bien porque nosotros estimulamos algo. Por eso es que no pensamos bien, no accionamos bien. Es como estar metido cada rato al celular. Cada 5 minutos tenemos que ver el celular. Cada 5 minutos tenemos que estar pendiente de TikTok. Cada 5 minutos tenemos que estar pendiente de Facebook. ¿Quién nos dio un like? ¿Quién puso me gusta? ¿Quién puso bien en el mensaje? Y viendo las notificaciones se hace una autodependencia que contamina al ser tripartito. Estímulo del placer, la dopamina. La dopamina que es causante de sensaciones placenteras y sensaciones también de relajación. Ahora, la dopamina ayuda mucho en el buen sentido de cómo lo tomemos también. La satisfacción personal, las emociones. También se pueden llevar consumos de droga, niveles de motivación, la personalidad del individuo, al sentirnos enamorados. Todo radica por la dopamina. Ahora, cuando los niveles bajos de la dopamina se asocian con problemas de socialización. Cuando la dopamina es baja, las personas no son sociables, no sienten estímulo, no sienten placer. Ejemplo, la ansiedad social, la apatía, el andar siempre enojado, amargado. No hay comunicación, se aísla de las personas. Y eso produce en que tu dopamina está con niveles bajos. Por eso el enemigo trabaja con los sentidos, con los 5 sentidos, que lo hablamos en muchas clases pasadas. Con los 5 sentidos, y a través de los 5 sentidos, a través de la dopamina, trabaja mucho el enemigo con la dopamina. Por eso,
Vamos a ver más adelante, renovaos el espíritu de vuestra mente, Efesios capítulo 4, verso 23. Pero ¿qué es la mente? La mente no es el cerebro. Y reaccionan todos este tipo según una motivación, según lo que reciban en su espíritu. Recuerde que está el tema de hoy. Son los estímulos del placer de la dopamina. Solamente ya siendo estimulado por algo, nosotros vamos a hacer lo que somos estimulados. Según lo que tengamos en nuestra estimulación, eso vamos a hacer. Pero a veces esa dopamina es muy alta o a lo mejor es muy baja. Tiene que ser equilibrada. El placer de algo, el placer de hacer cosas. Es como cuando te da placer y tú te desesperas y quieres ir a la iglesia, siente un placer bonito, ¿verdad? Pero cuando pasa lo contrario, la dopamina está abajo, ya no sientes el placer de ir a la iglesia. Ya no sientes el placer de congregarte. ¿Qué pasó? La dopamina bajó porque el enemigo trabaja con los sentidos y reacciona según lo que uno pueda estar viviendo, la relación con hiperactividad, la hipersualidad, la hipersocialización, porque también está la dopamina y también la serotonina, son dos cosas también diferentes. La dopamina del placer, adictiva a corto plazo, inicia al tomar a algo, al hacer algo. La dopamina del placer y también la serotonina, que es la felicidad. La dopamina es una hormona del placer. La serotonina, el placer a la felicidad. Entonces la palabra dopamina es una palabra compuesta que dopa es los iniciales de una palabra inglesa que significa ácido anímico, el cual se produce en el hígado y se convierte en dopamina luego al cerebro. Es importante entonces que la dopamina trae al deseo. La dopamina trae al deseo. El deseo crea la motivación y la motivación crea la obra. Lo digo de nuevo, para que lo recepcione su espíritu. La dopamina trae el deseo. El deseo crea la motivación y la motivación crea la obra. Entonces, cuando en nuestra vida hay baja de dopamina, no hay placer a las cosas, no hay placer a algo, no hay placer a congregarse, no hay placer a comer o no hay placer a ver algo o a leer un libro, porque la dopamina ha bajado. Pero cuando está también en un exceso, también es un problema. Recuerde que lo hemos hablado en muchas clases, que el enemigo trabaja con los 5 sentidos. Y a través de los 5 sentidos puede ser contaminado. Cuando una persona pierde la motivación de algo, ya no es placentero. Ya no siente el placer. Ya no siente el placer a trabajar. Ya no siente el placer a leer la Biblia. Ya no siente el placer a ir a la iglesia. El ser responsable en su cargo le da igual. No siente el placer a ayunar. No siente placer a orar. No siente placer al cantar. ¿Por qué? Porque la dopamina está baja. Mire qué interesante esto. Estoy recién solamente dando base de lo que es la ciencia, la medicina, la neurociencia, lo que habla médicamente, científicamente, todos los aspectos de lo que es la dopamina. Que si la dopamina está baja, no va a dar placer a algo. Y esto, hermano, no es que seamos más espirituales o no. Es según el espíritu que entra en nosotros. Porque nosotros podemos hacer cosas y después cambiamos y somos bipolares. Ejemplo, una persona que predicó, está predicando y predica la palabra y habla de la palabra, pero luego después que bajó, empieza a caer en depresiones. ¿Qué pasó ahí? Una persona que canta, que toca, está en el placer, cantando, adorando, y luego que ya dejó de cantar, ya no siente placer de nada, no quiere escuchar la palabra, se va para afuera, se distrae. ¿Qué pasó ahí? Niveles de dopamina. El enemigo trabaja con dopamina. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza la dopamina como un espíritu. Wow. La dopamina está en nuestra mente, en nuestro cerebro, son los químicos. Pero el enemigo utiliza estos químicos para dar mucho placer o para dar no placer. La dopamina, cuando no se está equilibrando, produce contaminaciones. Y ahí hay que ser el día de ayuno de la dopamina. El día de ayuno de la dopamina. ¿Qué es eso? El día de ayuno de la dopamina es estar desconectado de todo.
El día de ayuno de la dopamina es estar desconectado del internet, es estar desconectado del celular, es estar desconectado de la televisión, es estar desconectado de escuchar música, es estar desconectado de un video, es estar desconectado del internet, del iPad, es estar desconectado del azúcar, es estar desconectado de la comida chatarra, es estar desconectado de bebidas alcohólicas, es estar desconectado de un mundo que nos lleva a conflicto. Pero ¿cuánto lo pueden hacer? Porque muchos sienten tanto placer en lo que están haciendo y el enemigo está trabajando en eso. Una persona adictiva al internet no puede dejarlo. ¿Por qué no puedo dejarlo? Porque es una adicción. La dopamina se elevó más allá de lo que tenía. Ya se produce un placer pero no positivo, un placer negativo. Por eso es que es importante tener un control de los niveles de dopamina, porque el enemigo trabaja con los sentidos, trabaja con las emociones, trabaja con las imaginaciones y luego lo lleva a la obra. Ahora el estar desconectado del internet, del celular, de la televisión, de la música, de los juegos, de la televisión, del iPad, del azúcar, de la comida chatarra o bebidas que no te hacen bien, estar desconectado al comienzo es aburridor. Hágalo, es aburridor. Usted comienza y se sentirá aburrido porque no estás acostumbrado, porque no lo has ejercitado, porque estamos pendientes de esto que a veces nos daña. Si no lo sabemos usar, daña. Al principio no vemos como que no es importante, pero es vital a tu cerebro. Vuelvo al punto. La dopamina del placer, los estímulos del placer van a producirse según lo que nosotros estemos estimulando. Si es un estímulo positivo, pero equilibrado, todo va a funcionar bien. Pero si es un estímulo muy avanzado, te va a producir en problemas a tu mente, a tu cerebro y a tu cuerpo. Recuerde que nuestro cuerpo es templo de los vivientes y hay que cuidarlo y hay que velar por él. No es solamente ir a la iglesia y nada más, hay que cuidar el templo del Dios viviente a través de lo que comemos, a través de lo que comunicamos, a través de lo que recibamos en nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo principalmente con los sentidos y con lo que estamos enseñando hoy sobre los estímulos del placer, la dopamina. Nadie quiere hacer un ayuno de la dopamina. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de la situación, estamos pendientes del celular, estamos pendientes del like, estamos pendientes que nos den un me gusta. Y si no te dan un me gusta, te molesta. Si no te dan un like, te molesta. Hay gente que está preocupados de los likes. Hay gente que está preocupado del TikTok. Todo exceso te va a llevar a un descontrol. Y todo descontrol te va a llevar a una contaminación. Y toda contaminación te va a llevar a un desequilibrio. Y ahí se va a formar a una mal obra. Recuerde que al comienzo, un ayuno de la dopamina es aburrido. Es como cuando las personas dicen, no me gusta beber agua. El agua, ¿a cuántas personas no les gusta beber agua? Porque no le gusta, porque no tiene un químico, no tiene gusto nada. El agua no tiene gusto nada. Tú bebes agua y no te gusta. Tú bebes agua, el agua no tiene gusto nada. No tiene gusto nada, pero es vital. Es vital, ahí dice vital. Coincidencia, no. Es vital. Es vital a tu cuerpo, es vital a tu organismo, es vital a tu sentido, es vital el agua, pero a muchos no les gusta el agua. Y no le importa beber agua. Si bebes agua, dirás me gusta. Y no te importa beber agua. Pero supongamos que estás en un desierto. Que estás en un desierto. Y esa agua que tú tienes, ahí la vas a considerar vital. ¿Por qué? Porque esa agua en el desierto es vital para sobrevivir.
Lo aburrido de beber agua, cuando lo aprecia, será placentero. A veces no apreciamos las cosas porque las tenemos tanto que no las apreciamos y no nos damos de cuenta, como el enemigo también usa áreas para no llevar un placer. La depresión, por eso que cuando están los niveles de dopamina muy altos, muy bajos, se producen las depresiones, los Parkinson, las ansiedades, la demencia, que son productos de falta de dopamina. ¿Por qué? Porque no hay estimulación. Cuando una persona está en una depresión, es porque los niveles de dopamina han bajado. Recuerde que la dopamina es un placer y luego la serotonina, el placer ya se vuelve a una acción de la felicidad. La felicidad, serotonina. La dopamina, un placer. Pero hay personas que tienen esos problemas, que no sienten placer a nada. Y para el cerebro, la dopamina, como están tan bajos, el enemigo coloca depresiones, ansiedades. El cerebro actúa según lo que nosotros lo estemos alimentando. La dopamina tiene que ser equilibrado. Si no, será una adicción físico o mental. O diferentes estimulaciones. Recuerde que hablaba anteriormente que hay diferentes estimulaciones de deseo que uno quiere hacer en el cuerpo. La comida, los juegos, el placer al sexo, en lo casado, en lo que están en matrimonio, o una cocaína, un vicio, la anfetamina, la anfetamina, eso. Y eso produce contaminaciones, estímulos negativos, pensamientos negativos, y todo lo que es sin equilibrio presentan a cambio. Por eso es que a veces las personas están con humor y después están sin humor. Es como bipolar. Están bien, después están mal. Están en el cielo, en la gloria, y luego están en el infierno, en el inframundo. ¿Por qué? Porque la dopamina no es equilibrada. Los estímulos del placer están altos, después están bajos. Mire qué interesante, hermano. Por eso, ¿quién ora por la dopamina? ¿Quién ora por la dopamina? ¿O por la serotonina? Los químicos del cerebro, nadie. Pero hoy el Señor te está enseñando otra base más de cómo orar a un mundo espiritual, porque ese mundo espiritual es radicado por un mundo físico y el mundo físico es radicado por algo espiritual. Lo que te sucede en el cuerpo es producto de algo espiritual. Tiene que ser equilibrado. Alguien escribió, Archie MacLeish. Archie MacLeish escribió lo siguiente en su libro: lo único sobre un hombre que lo hace un hombre es su mente. Lo único sobre un hombre que lo hace un hombre es su mente. Todo lo demás lo puedes encontrar en un cerdo o en un caballo. Fuerte, ¿eh? Fuerte, pero con gran importancia. Porque lo único que te hace ser un hombre o una mujer es en lo que está en tu mente. Lo demás es vano, no sirve. He hablado sobre la dopamina. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver la dopamina, la serotonina con la palabra? Mucho. Ahora entro en el tema. Ya llevo media hora hablando de la dopamina para que pueda entender lo que es la dopamina. Porque si no entendemos la dopamina, no vamos a entender el mensaje. Y hay que dar un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Vamos al tema. Ya hice la introducción. Media hora de introducción. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 23 nos dice: y renovaos el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que la mente tiene un espíritu. La mente tiene un espíritu. La mente no tiene nada que ver con el cerebro. Lo vamos a ver más adelante. Está la mente dianoia, que es la mente consciente. La mente consciente es la primera dimensión de la mente, la parte en que se guarda la información del diario vivir. Todo el diario vivir es la mente consciente. Se le llama mente dianoia, del griego. Luego la subconsciente, que aquí hacemos las decisiones, lo que deliberamos, es la mente subconsciente, la mente
nous. Y esta es la mente inconsciente, donde todo lo que recibimos, lo que sucede en nuestra vida, va a la mente cheder, que son las cámaras ocultas. Ahí están las cámaras de los recuerdos, los traumas, las heridas, todo van a la mente. Por eso hay que renovar el espíritu de vuestra mente. Pero mire qué interesante, dice el espíritu de vuestra mente, no dice renueva el cerebro, que hay químicos también del cerebro, como estamos hablando de dopamina, serotonina, pero todo radicado por un espíritu. Todo radica por un espíritu. Si hay un espíritu que tomó el control de la dopamina o de la serotonina, entonces el cerebro va a empezar a actuar y el cuerpo va a actuar según el espíritu que entró. La mente no es el cerebro. En la versión LBLA de 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 dice: y esa soberbia que se opone al conocimiento de Cristo, todo pensamiento hay que rendirse, hay que someterlo a Cristo. Eso es lo que dice en otras versiones: llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo, llevando todo pensamiento, todo espíritu a la obediencia de Cristo. Otra versión dice: derribando todo argumento, derribando toda altivez de lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. La versión Jerusalén 1976 dice así, estoy en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, y toda altanería que se subleva, hay que llevarla sujeta. Y mire qué interesante que anteriormente decía todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento. Cautivo tiene que ver con cárcel, llevando encarcelado todo pensamiento, porque un pensamiento se produce una imaginación, y una imaginación se produce una memoria, y una memoria se produce un hábito, una cultura y una obra. Por eso podemos pecar, podemos fallar, cuando ya antes dejamos que algún espíritu entre en nuestra vida, y cuando un espíritu ya entra en nuestras vidas, entonces podemos ser contaminados, influenciados por alguna entidad. Leíamos Efesios capítulo 4, verso 23. También que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. La mente tiene un espíritu. La mente no es el cerebro. Porque a través de la mente podemos tener según el espíritu que entre. Si usted recuerda en el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y empieza a hablar: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y del temor a Jehová. Son espíritus. Según el espíritu que esté en nuestra mente, ese va a ser el comportamiento del cuerpo, porque el cuerpo es guiado por el cerebro. Por eso que espíritu, que es pneuma, es según el espíritu que entra en nosotros. Y ese tiene que soplar el Señor en nuestro espíritu, es el Ruach, que sopló en nuestro espíritu, para que nosotros nos comportemos según lo que nosotros estamos recibiendo. Hemos hablado de 3 tipos de mente: mente consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. Pero existen 17 tipos de mente. 17 tipos de mente. Por tiempo no la vamos a alcanzar a dar para avanzar en esta enseñanza. Por eso nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Tú eres lo que piensas. Tú actúas según el espíritu que está en ti. Tú actúas según la motivación que ya el espíritu está en ti. La mente no es el cerebro. Cuando tú actúas en algo positivo o negativo es porque el espíritu está tomando el control de eso. Por eso renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Al renovar el espíritu, está hablando renovaos el espíritu. Y ahí dice claramente, es un espíritu, es una entidad, es algo que puede ser negativo, puede ser positivo, según el espíritu que entra en tu mente. Por eso tenemos que tener cuidado qué espíritu está gobernando nuestra mente. Porque podemos ser espirituales, podemos ir a la iglesia, pero podemos tener otro espíritu. Le hablaba anteriormente que podemos estar predicando, pero luego después que predicamos, ya puede gobernar otro espíritu. Pedro, cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo?
Y se levanta Pedro, impetuoso, y habló el Padre a través de Pedro. Y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! No te lo reveló carne ni sangre. Bien, Pedrito. Ahí habló el Espíritu. Pero 2, 3 versos más abajo, se acerca a Jesús y le empieza a reconvenir. Lo que cuando dice le empieza a reconvenir, le está diciendo a Jesús, Jesús, no vayas a Jerusalén. Por ningún motivo te dejes matar. No te dejes matar. Y el Señor le dice, le lanza la siguiente frase, apártate de mí, Satanás. Dopamina alta, dopamina baja. El enemigo usa los sentidos hasta de un hombre espiritual. Mire qué importante eso. Por eso es que tenemos que tener un control de las cosas. Tenemos que orar por la dopamina, por la serotonina, por los químicos del cerebro, porque el enemigo utiliza, lo hemos enseñado muchas veces, hay mucha enseñanza sobre estos temas. Sobre la mente, sobre los hemisferios, sobre la mida del cerebro, que la mida del cerebro está al descontrol, el hipocampo, la memoria, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Tenemos que orar por eso, por el hipotálamo, por la glándula pineal. Todo radica al espíritu, pero también por lo que estamos recibiendo en nuestro organismo. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Escuche. En el libro de Lucas capítulo 9 versos 53 y 54 dice lo siguiente. Lucas 9, 53 y 54. Pero no le recibieron, o sea, Jesús no lo recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Entonces, al ver esto los discípulos, mire qué interesante esto, al ver esto los discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos y descienda fuego del cielo y los consuma? Hermano, era tremendo. Estos eran bravos. Estoy en Lucas 9:53. Dice, pero no le recibieron, no le querían recibir, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Y el verso 54 dice, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y consuma a todos estos desventurados? Es tremendo. Jacob y Juan dijeron a su Señor, Señor, ¿quieres que oremos y que venga fuego y los consuma? Pero el verso 55 dice el Señor, y volviéndose, Jesús les respondió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Wow. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Recuerde, somos lo que pensamos. Somos y actuamos y accionamos en lo que pensamos. Juan, Jacobo, decían, Señor, quiere que oremos y caiga fuego sobre ellos, los consuma. Jesús le dijo, vosotros no sabéis qué espíritu sois. Lo que está diciendo Jesús le estaba dando la enseñanza, porque ustedes no saben qué espíritu se metió en su cabeza. No saben qué espíritu se metió en su mente. Ustedes no saben qué espíritu entró. Por eso es que ustedes están hablando, porque somos lo que pensamos. Somos lo que el espíritu está en nuestra mente. Recuerden que Jacob y Juan se le llamaban los Boanerges. A Juan y a Jacobo le llamaban los Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Por eso la Biblia cuando dicen los hijos del trueno, era Juan y Jacobo, porque querían tronarse a Samaria. ¿Cuántas veces así somos nosotros también, los hijos del trueno, y el hermano te hizo algo y ya te lo querés tronar? O alguien te hizo una maldad o tu enemigo, Señor, te quiero tronar a este desventurado, quiero tronar a mi enemigo. Y actuamos como los Boanerges, con el trueno. Y el Señor le dice, vosotros no sabéis qué espíritu está hablando. Wow. Un mal vínculo se convierte en nuestro dueño y Señor. Un mal vínculo. Según el espíritu que nos gobierne, eso seremos. Se llama vínculo o transferencia de espíritu. Vínculo es la palabra masoret del hebreo. Y masoret es una palabra de raíz primaria que quiere decir atar. Mire qué interesante. Vínculo es una palabra que quiere decir masoret. ¿Qué significa? Atar, cárcel, cautivo, arrestar,
aprisionar, ligar, obligar, reprimir, preso. Wow. Profundo. Por eso es que ¿qué vínculo tenemos? Vínculo quiere decir un espíritu, una transferencia de espíritu. ¿Qué vínculo es la que nosotros nos hace hablar? ¿Qué vínculo es el que nosotros nos hace aprisionar? Porque a veces hay palabras que hablamos, pero son por nuestra herida, por nuestra herida emocional, por nuestra herida de daños que nos ha hecho y nosotros hablamos. Es cuando una persona siempre anda enojado y habla siempre palabras enojadas. ¿Por qué es así? Porque tiene un espíritu, un vínculo, algo que no se ha sido sano. Tiene un trauma que no ha solucionado, no lo ha rendido, no lo ha confesado y actúa, habla según el espíritu que está en su mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Recuerde que ese es un vínculo, Masoret. Es un vínculo, es una cárcel, es una atadura, es un cautiverio. Es ligar, es llevarlo preso, es llevar reprimido a una persona. Una persona enojada no habla porque quiere, habla porque el espíritu que está hablando. Mire qué interesante, escuche, voy a decir algo. Cuando uno habla por fuera, primeramente habla por dentro. Lo escuchó y no lo entendió. Cuando uno habla verbal y se escucha afuera, primeramente esa persona habló por dentro, porque en que gobierna su vida, por dentro dijo, di esto, y luego la boca lo habla. Pero el hablar es un pasado. El hablar es un pasado, porque primeramente habló en su espíritu. Wow. ¿De dónde vienen las divisiones? Dijo Pablo. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Por qué? Porque tomó un control un espíritu. Y cuando tomó un control un espíritu, lo hizo hablar, reaccionar, actuar por lo que primeramente pensó. Somos lo que pensamos. Somos lo que el espíritu está en nuestra mente. Somos lo que el espíritu está gobernando nuestra mente. Un vínculo. Por eso un vínculo es una cárcel que lo lleva a un cautiverio. Es arrestado y luego lo lleva a una prisión. Por eso cuando dice la Escritura, derribando todo argumento hay que derribarlo, llevándolo sujeto, llevando cautivo todo pensamiento. Volvemos al texto anterior. Es un vínculo, llevando cautivo es llevando encarcelado todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo pensamiento. ¿Por qué? Porque un pensamiento es imaginación y ahí trabaja el espíritu. Esa es la mente. Ya estamos colocando más base. La mente no es el cerebro actúa según lo que la mente le ordene. El cerebro no se mueve solo, el cerebro necesita una información para actuar. ¿Y quién le da esa información? La mente. La mente es un espíritu, la mente es una estructura, la mente es una dimensión. Satanás lo hace para hacer cosas en desorden y le da diseño. Y ahí viene autorización por derecho legal. Con la tentación, Dios mismo siempre va a dar la salida. Pero según nosotros tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Una tentación es atacada por áreas. Ataca a los químicos del cerebro, la dopamina, por la serotonina. Ya no hay gusto, ya no hay placer a algo. Por eso que la dopamina es un placer a algo. La dopamina es un placer a algo. Nadie que peca vomita. Nadie que peca va a vomitar. Oh, qué malo el pecado. Guácatela. Como se dice acá, guácatela. Algo malo. Nadie que peca va a vomitar. El que peca le da placer. Wow. El que peca le da placer porque el pecado es rico. El pecado gusta. Nadie peca porque no le gusta. Nadie peca porque no me gustó el pecado. Pecas porque te gustó el pecado. Pecas porque te agradó el pecado. Pecas porque te dio placer el pecado. Dopamina, niveles de dopamina. Ahora pecas también por exceso de dopamina y por baja dopamina. Pero el enemigo coloca esas áreas del placer. Y Satanás
manipula la dopamina haciendo creer que el pecado es bueno. Y la gente cree que el pecado es bueno. En los últimos tiempos, a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Wow. Según la dopamina. En Romanos 12, verso 12 dice: no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo, sino seáis transformados mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente. Mira que el texto de Romanos 12:2 está asociado con Efesios 4:23. Efesios 4:23 dice: renovaos el espíritu de vuestra mente, no del cerebro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente no es el cerebro. Y aquí aclara otra vez Romanos 12:2. Transformaos en la renovación, no del cerebro, en la renovación de vuestra mente. La mente es el espíritu. La mente no es el cerebro, la mente es un espíritu. Por eso, si usted está viviendo un momento de caos, un momento de aflicción, tiene que renovar su mente, el espíritu. La mente no es el cerebro. El cerebro actúa según la información que le dé la mente. A veces nos confundimos y oramos pensando que el cerebro es la mente no es el cerebro. La mente es una estructura, es una dimensión. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Y ahora Romanos 12:12 dice: transformaos en la renovación de vuestra mente. ¿Por qué renovación? Porque es un espíritu. Según el espíritu que nosotros tengamos, eso es lo que vamos a hacer. Según el espíritu que nosotros permitamos, en eso nos vamos a comportar. Una palabra se vuelve un pensamiento, y un pensamiento se vuelve una imaginación, y una imaginación se vuelve una memoria. Sin transformación no hay consagración. Recuerde que la mente no es el cerebro. El reino de las tinieblas comienza su batalla a través de los 5 sentidos, porque comienza en su mente. Su primer batalla comienza en su mente. Y hay que cuidarte de tu primer enemigo. No es Satanás, no es los demonios, no son espíritus, no son huestes, no son principados, gobernadores, ángeles caídos, espectros, fantasmas, sombras. Tu enemigo no son esas entidades. Tu primer enemigo eres tú mismo. Pablo le dijo al joven Timoteo: cuídate de ti mismo, porque tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Quieres echar fuera demonios? Bien, buena cosa anhela. ¿Quieres expulsar demonios? Buena cosa anhela. Primero comienza expulsando tus propios demonios. Wow. Satanás quiere que pensemos lo que él quiere. Un 1% es el cuerpo. Mire qué interesante esto. Está comprobado que un 1% del cuerpo y un 99% es la mente. ¿Por qué? Porque es la mente la que gobierna el cuerpo. Es la mente la que gobierna el cerebro. Esto está médicamente comprobado. Por eso que nosotros somos según lo que esté en nuestro pensamiento, lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 7. Por lo cual es su pensamiento, su alma, tal es. Versión Jerusalén. Porque tú eres según lo que calcula en su interior. Versión LPD. Porque él es en realidad como piensa dentro de sí. Mire qué interesante. Tú eres según lo que piensas dentro de sí. Piensa, mente, espíritu. Versión BTX. Porque según piensa en su alma, así es. Alma, mente, pensamiento. Nos lleva a entender una profundidad de cómo el enemigo ha utilizado muchas veces la mente para hacernos caer. Ahora, vamos al tema más fuerte, más de lleno. Llevamos 24, más de 24, media hora tuvimos de introducción. Ya casi vamos a llevar una hora. Y todavía me falta terminar el tema. Pero sé que este tema le va a servir, hermanos, para poder crecer al mundo espiritual. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente, lo dije en muchas clases y ahora lo vuelvo nuevamente a enseñar. La mente no es el espíritu o no es el cerebro. La mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. Pero sí mueve al cerebro. La mente es un espíritu, es una estructura, es una dimensión. La mente y el cerebro no es la misma cosa.
Pero la mente mueva el cerebro, lo que quiere decir que lo que según el espíritu que esté en nuestra mente, ese va a ser el comportamiento del cerebro. El cerebro, para moverse, para accionar, necesita estímulos. El cerebro, para hacer algo, necesita un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El espíritu de vuestra mente. Si tú quieres cantar, tocar, hacer algo, necesita una motivación, un espíritu. Por eso tú tienes que orar por el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo que leíamos también de Romanos 12:2, transformaos en la renovación de vuestro espíritu, porque somos lo que según nuestro espíritu esté. Somos lo que en nuestro espíritu esté gobernando. El cerebro luego va a actuar. La mente y el cerebro no es lo mismo. La mente es una esfera, una estructura, es una dimensión. Cuando no está bien equilibrado en la mente o el espíritu y algún espíritu contrario a la voluntad de Dios, por eso que tenemos que ser transformados en espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de gracia. Eso es espíritu en esto. Esos espíritus nos hacen bien a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Pero a veces como entran otros espíritus, se produce la paranoia. Una persona que tiene paranoia o que tiene depresión, que tiene demencia, que tiene esquizofrenia. La ciencia le dice problemas mentales y están diciendo una gran verdad, porque son problemas mentales. Están diciendo problemas mentales, no problemas al cerebro, problemas mentales, y esos problemas mentales radican al cerebro. Un problema emocional, la paranoia, la depresión, la demencia, la esquizofrenia, son problemas en el espíritu de la mente. Y la mente luego le da la información al cerebro y el cerebro empieza a ordenar al cuerpo. Por eso que vienen las enfermedades al cuerpo. Las enfermedades al cuerpo son producto de la mente. Wow. Valesca, Dios te bendiga. Usted puede hacer las preguntas también. Valesca dice: hola pastor, bendiciones. ¿Y por qué estos espíritus vienen a nuestra mente? Estos espíritus vienen a nuestra mente porque hay heridas, porque hay traumas de un pasado, porque no han sido confesados. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay cosas que no nos han ministrado. Tú puedes hacerte una autoliberación y te puedes sanar de un trauma, de una herida, gloria a Dios. Pero si no te sanas de una herida, ministro, alguien de ministración, alguien que sepa el tema de ministración, sanidad interior y liberación. Por eso es que estos espíritus radican constantemente por heridas, por trauma generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, 14 generaciones, Mateo capítulo 1, verso 17, son 14 generaciones. Las 14 generaciones son 16.384 antes de ti. O sea, muchos abrieron puertas en el mundo espiritual, abrieron puertas que no cerraron y hay que pedir perdón por esas puertas, cerrar eso, bendecir, santificar y luego empezar una sanidad y una liberación. Ahí tenemos que hablar de genética. Ahí tenemos que hablar sobre el árbol genealógico, eso se llama epigenética. De los pecados, aún hebreo dice, por los pecados de la sangre. Significa que si no hablamos, si no confesamos, va a tomar un espíritu. Y buena la pregunta también que hace Valesca, porque ¿cómo entran estos espíritus a nuestra mente? Por una herida. Leíamos un texto anterior: somos lo que pensamos, según lo que esté en nuestro corazón, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, así eres tú. ¿Cuál es tu pensamiento? Así va a ser tu comportamiento. Porque un pensamiento, ahí está la mente. Ahí está diciendo, porque según el espíritu que esté en tu mente, eso va a ser tu reacción a tu cuerpo, a tu comportamiento. Hay heridas que tienen que ser sanas. Hay gente que puede predicar, que puede cantar, pero después vuelven a su realidad. Y voy a decir algo más fuerte todavía para que se pueda entender la enseñanza. Hay personas que fueron marcadas en un pasado por maltratos. Les golpearon. No le dieron amor. Hasta. Y esa violación la ha llevado durante mucho tiempo.
Esa carga emocional le ha llevado mucho tiempo, no la ha hablado, no la has confesado. Falta de amor, falta de estima, un engaño, una traición, una mentira. Te decepcionó alguien que tú querías, que tú amabas, y eso produjo un cautiverio. Recuerde que anteriormente estábamos hablando de prisiones. Vínculo es una prisión, es una cárcel. Y eso lo llevamos por muchos años. Como no nos ministramos, como no nos sanamos, eso continúa ahí. Por eso en cualquier comportamiento, eso como está ahí en la mente cheder, la mente inconsciente, el enemigo trabaja y trae y activa esos recuerdos porque no han sido liberados. Hay que liberarse del mundo espiritual. Wow. Ahora en la mente se manifiesta lo que puede actuar según lo que recibamos en nuestra mente. El cerebro va a actuar en eso. Jesús le dice al maestro Nicodemo, no era una persona que no sabía, era una persona que enseñaba Torá, que enseñaba en el Sanedrín. Era un fariseo culto, diestro en la Torá, pero no entendió. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, lo escuchó, pero no lo entendió. Y todo lo físico preside a lo espiritual. Todo lo físico preside a lo espiritual. Todo lo que pasa en tu cuerpo es porque algo espiritual primeramente está trabajando. Un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema de descontrol, es porque algo primeramente entró en tu mente, un espíritu, y ese espíritu dio la orden al cerebro, y la orden del cerebro dio la orden al cuerpo. Miren qué interesante. Por eso que somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. No cuerpo, alma y espíritu. La escritura dice somos espíritu, alma y cuerpo. Según lo que está en el espíritu, va a ser el buen comportamiento del alma y del cuerpo. Si es un pensamiento contaminado, el alma va a ser contaminada y el cuerpo va a ser los dos anteriores. Pero si un espíritu que busca del Señor, va a ser un alma de santidad, de búsqueda, y el cuerpo va a estar bien y en paz. Y vas a poder dormir tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Salmos 4:8. Pero si no hay pensamientos buenos, se producen las ansiedades. Y si no hay pensamientos sanos, se van a producir estas bipolaridades o se van a producir estos traumas. Una neurona tiene que ver con una sinapsis, que es un pensamiento. Hay una palabra griega que se llama topos, no del animalito el topos, sino cuando dice Efesios capítulo 4, verso 27. Efesios 4, verso 27 dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar a Satanás. O sea, lo que está diciendo, no deje que un espíritu entre en tu mente. No deje que un espíritu entre en tu mente, porque no deis lugar. Magdalena, Dios te bendiga. Pache pache, benedicciones a tutti. Saludamos a todos los que están de Italia. Un saludo, un abrazo de cuore. Dios les bendiga. Creer en Dios. Entonces, Efesios 4:27 nos dice, no deis lugar al diablo. Deis lugar, no deis lugar. Lugar significa topos. No del animalito. Topos. Topos significa no deis habitación. No deis oportunidad. No deis campo. Eso es lo que le quiere decir topo. No deis una oportunidad al enemigo que entre en la mente. Porque si el enemigo entra en la mente, va a gobernar todo el ser. Lo negativo afecta en lo que uno piense. Recuerde, existe diálogo y existe dialogismo. Un diálogo es de dos personas. Se está hablando, se está dialogando. El diálogo es de dos personas. El diálogo es una comunicación y son 200 a 300 palabras por minuto en un diálogo. Pero existe el dialogismo, y el dialogismo es 2000 a 3000 palabras por minutos. ¡Wow! O sea, más pensamos por dentro que verbal por fuera. Por eso que una persona, ¿por qué se enferma tanto? Porque no habló. Ahí donde entramos en el Salmo 32:3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión dice, mientras yo callé, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay gente que no habla, no se libera, no se renuncia, y por eso se producen contaminaciones en la persona. Valentín, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que se están conectando. Walter Rojas, Dios te bendiga, primo, un abrazo, bendiciones. Compartan la transmisión.
Le va a ayudar mucho a muchas personas para que puedan ser sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas lidian con circunstancias de vínculos del pasado. Ya lo hablamos, vínculos es una prisión, es una cárcel. Estar prisionado de un pasado, de una tortura, de un caos, de algo que le afectó en su vida, y luego hay comportamiento. Recuerde que diálogo son 200 a 300 palabras por minuto. Diálogo, conversación, dialogismo, 2000 a 3000 palabras por minuto. Más hablamos pensando que hablando. Por eso es que se producen estrés, depresiones, porque tú hablas por dentro. No voy a poder, estoy así, estoy en esta situación. Y piensa. ¿Por qué cree que la gente no puede dormir en las noches? No por falta de sueño, porque tienen sueño, el cuerpo necesita dormir, pero tú piensas tanto que no te deja dormir, y ahí se producen ansiedades. Y cuando ya te duermes por cansancio, y cuando te duermes por cansancio te despiertas igual a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque tú piensas tanto. Cuando una persona piensa tanto el problema, lo piensa y luego lo lleva al cuerpo. ¡Wow! La guerra espiritual comienza por la imaginación. La primera vez que aparece la palabra imaginación está en el libro de Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la mucha maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de sus pensamientos en su corazón eran malos. Mire qué interesante. Ahí Génesis 6:5 es la primera palabra donde aparece en la escritura la palabra imaginación. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Ahí la versión BM dice claramente: y vio Jehová la mucha maldad de los hombres en la tierra, que toda su imaginación de los pensamientos. Mire qué interesante eso. Toda imaginación de su pensamiento era malo. O sea, imaginaban, tenían un pensamiento, lo imaginaban, tenían un pensamiento y luego lo imaginaban. El pecado produce por un pensamiento, luego lo imaginan, lo lleva a la obra. Anteriormente, al comienzo, hablaba de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? En que tú piensas. ¿Y qué hace después del pensamiento? Empiezas a imaginar. Y luego, ¿qué hace de imaginar? Lo lleva a la memoria. ¿Y qué hace después de la memoria? Lo llevas a la obra. El pecado no se produce por la obra, se produce por un pensamiento, por una imaginación, por una memoria y luego por la obra. Quien peca, peca primeramente su sentido. Wow. Quien peca, peca primeramente su sentido. Hay cosas que están sincronizadas y otras no. Escuche esto. Cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado. Compartan, hermano, la transmisión. A todos los que están en esto va a servirle a mucha gente. Quizás está en problemas de dopamina, exceso, bajo. Porque la dopamina estamos hablando de que son niveles bajos. Así que le va a servir a alguna persona que tenga trauma, que tenga vínculos, que tenga un problema emocional de un pasado, que esté en un espíritu contrario a lo de Dios. Le va a ayudar este tema para que puedan crecer. Así que puedan compartir la bendición. Compartan la transmisión. Cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado, pero no está sincronizado. Porque primeramente, el aplaudir es un pasado. Lo escuchó, pero no lo entendió. El aplaudir no está sincronizado. El aplaudir es un pasado, porque primeramente yo lo pensé y luego lo ejecuté. Primeramente yo lo pensé, lo imaginé y le di la orden al cerebro, y el cerebro dio la orden al cuerpo. Quien peca es porque primeramente, antes de llegar a la obra, ya lo pensó, ya lo imaginó y luego lo ejecutó. Wow. Wow. La batalla comienza con la imaginación, según lo que pensemos, un pensamiento negativo. Porque eso dan derecho legal, la imaginación, la mente, la actitud, los pensamientos, los designios, las tendencias, las inclinaciones, la obra, la concepción, todo da lugar a un pensamiento. La imaginación es el vientre espiritual. La imaginación es un vientre espiritual que imagina lo que dio a luz por la inclinación. Tenemos que saber y tener cuidado qué pensamos, qué hablamos. La imaginación se crea en un mundo muchas veces ficticio.
El Salmo 103, verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, condiciones nuestra imaginación. Porque Él conoce nuestra imaginación. Porque Él conoce nuestra imaginación. Él conoce nuestra imaginación. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe todo. La imaginación es formada a través de información de los sentidos. Los sentidos de los placeres pueden estar formados en lo que pensamos. Ahí entramos en el hemisferio del hombre, que es imagen y razonamiento. Los hemisferios del hombre no son los mismos de la mujer. El hemisferio del hombre es diferente a la mujer. Por eso nunca vamos a encontrar la mujer ideal, ni el hombre ideal. Eso lo escuchó, no lo entendió. Muchos dicen, Señor, dame el hombre ideal, dame la mujer ideal. Ideal significa que sean iguales. Nunca lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son hemisferios diferentes. Ahora cuando dice la palabra, cuando dice la escritura, que la ayuda idónea muchas veces se cree en la que es igual. Pero si escudriñamos en la palabra idónea significa la que se opone. La que se opone. ¿Por qué? Porque siempre se opone. El hombre hace algo y la mujer se opone. La mujer hace algo y el hombre se opone. Idóneo es el que se opone, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Por eso que los hemisferios son diferentes. El hemisferio del hombre y la mujer es diferente. Y coloque mucha atención. Aquí voy a dar una profundidad muy hermosa y muy interesante. Los hemisferios del hombre y la mujer son diferentes. El hombre, imagen, razonamiento. El hombre, su hemisferio es imagen, razonamiento. El hemisferio de la mujer, sentimiento y emociones. Sentimiento y emociones. La mujer en su hemisferio es diferente al del hombre. Por eso Dios le dijo al hombre, hombres, varones, amad a vuestras mujeres. Nunca se lo dijo a la mujer. Se lo dijo al hombre. Se le dijo al varón. Porque el hombre a veces no lo entendemos, porque el hemisferio no entiende amar, sentimiento. El hombre, imagen, razonamiento, imagen, razonamiento. El hombre, imagen, razonamiento. La mujer ama y cuando ama, ama. La mujer cuando ama, ama. Nosotros, nos cuesta. Nosotros estamos en la imaginación. Nos enfocamos tanto. Es como cuando vamos a comprar algo a la feria y tú vas a comprar las manzanas o la fruta y vas a comprar esa fruta, vaya enfocado la manzana, y tú vas a la feria, la manzana, ¿dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Y cuando vas con tu esposa a comprar a la feria, tu esposa pasa puesto por puesto, y tú, la manzana, ¿dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Imagen, razonamiento. Es como cuando tú vas con tu mujer al mall, a un lugar donde venden ropa. La mujer es diferente su hemisferio. Y tú vas al mall con tu esposa a comprarte un par de zapatos. Hermano, no vayas nunca con la mujer a comprarte un par de zapatos al mall. Consejo. Y tú vas al mall a comprarte un par de zapatos. Tu hemisferio, zapato, 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 zapato. La mujer se mete a todas las tiendas. Y él, mi amor, mira esta ropa. Y la mujer, hermano, a todas las tiendas y al final no compra ninguna. El hombre buscando lo primero que encontró, ni siquiera mira de precio, no mira que esté caro, no, zapatos. Es como el burro de Shrek, flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, flor azul, espina roja. Perdóname, Señor. Es verdad. Como dicen en Italia, vero. Sí, porque tenemos hemisferios diferentes. Y nos enfocamos tanto en lo que vamos a hacer. Y no, la mujer es diferente. La caída se produce primero por verdad. Es que es verdad, hermano. Son diferentes. El hombre puede pecar, recuerde. El hombre peca por su hemisferio. El hombre peca por sus hemisferios, que es diferente a la mujer. Ejemplo, vamos a algo más cuerdo. Bueno, todos cuerdos, pero más profundo. Un hombre está viendo un programa de televisión donde hay una mujer promoviendo una bebida y la mujer tiene poca ropa
porque no le alcanzó el dinero para comprarse más. Entonces, el hombre, ¿qué producto está viendo? ¿Qué producto está viendo? Imagen, razonamiento. Si no están convertidos nuestros ojos, tú te vas a ir al otro producto. ¿Verdad, hermano? Porque nuestros ojos no están convertidos. La Escritura dice, colócate colirio en los ojos. Conviértete. Dominio propio. ¿Cuál es tu hemisferio? Somos lo que según pensamos. Si en nuestro pensamiento hay malicia, vamos a ver todo con malicia. La caída se produce primeramente por los sentidos. Recuerde que en Edén, la mujer vio el árbol. Mire, la mujer paseaba en el huerto. Dice Génesis, vio al árbol. Miró. La caída se produce por los sentidos. Satanás trabaja con los sentidos. Satanás trabaja con los sentidos primero. La mujer estaba en el huerto, vio al árbol y dijo que el árbol era bueno. Después dijo que el árbol era agradable y que después que el árbol era deseoso. ¿Cómo puede decir alguien que el fruto de aquel árbol era bueno si no lo ha probado? ¿Cómo puede decir alguien que el fruto del árbol era agradable si no lo ha probado? ¿Cómo puede decir que el fruto de aquel árbol era deseoso si no lo ha probado? ¿Qué pasó ahí? Primeramente, la mujer, antes de comer tacto, primeramente pecó con sus sentidos. El enemigo trabajó con sus sentidos, luego lo llevó a la obra pasado. Wow. Tema importante. Comencé a las 11. 12 y 1. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Parecían 10 minutos. Ayer también en la otra enseñanza, casi 2 horas. No sé si terminar, no sé si están aburridos. Me dice si está aburrido, quiere que termine, quiere que siga. Pero el tema está interesante, hermano. Gloria al Señor, porque aprendemos. Y escuchen, le voy a dar lo último. Gracias, Valentín. Eres el único bienaventurado que me bendice en tu palabra. Vamos a seguir. Por uno solo. Avancemos y seguimos otra hora más. Gloria al Señor. Dios bendiga. Gracias a los que se están conectando. Y escuche esto. Vamos a algo más profundo y con esto estamos terminando. En Mateo capítulo 4, verso 5. Escuche esto. Recuerden, Mateo 4, verso 5 es la tentación. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba en un ayuno, 40 días con su noche, dice que el Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Ojo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, cuando estaba Jesús en el desierto. Ahora, antes de seguir, en lo que tú tengas necesidad, se va a convertir en tu tentación. ¿Lo escuchó o no lo entendió? En lo que tú tengas necesidad, se va a convertir en tu tentación. ¿Por qué? Porque Jesús tenía necesidad de algo. En el desierto estaba en ayuno 40 días y la necesidad de él tenía hambre. Jesús tenía hambre. Quería comer, su cuerpo quería comer. La necesidad que tú tengas se va a convertir en la tentación. Satanás, como vio su necesidad, lo vino a tentar y le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Según la necesidad que tú tengas, se puede transmitir o se puede impulsar a una tentación. Se puede convertir en una tentación. Sigamos. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al pináculo del templo. Pero luego en el verso 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Mira lo que dice. En Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó, ¿a quién llevó? A Jesús, a la ciudad santa, a la Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito que a sus ángeles encomendaría tu vida y en sus manos te llevaría y nada haría que tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Pero vamos, mira, a lo que quiero llegar con esta enseñanza. En Mateo 4 dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Pero el verso 5 dice, entonces el diablo, también dice llevó, la misma expresión, también llevó a Jesús al pináculo del templo. La pregunta es, ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? Interactuemos. Responda. Así descanso. Son 2 horas de enseñanza. Wow. ¿Cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo portó? ¿Cómo lo llevó? Porque dice que lo llevó. Verso 5 dice, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo subió? ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo portó? ¿Alguien me puede responder? Amén. ¿Cómo lo portó? ¿Cómo lo llevó? Porque dice, Satanás llevó a Jesús a la ciudad, lo portó al pináculo del templo, lo puso, dice esa versión, en el pináculo del templo, o sea, en la altura del templo. En la altura del templo. Según Flavio Josefo, historiador, dice que el pináculo del templo tenía 700 pies, 213 metros de altura. 213 metros de altura. Valentín, por los sentidos. Bien. ¿Sí? Por los sentidos, dice Valentín. Amén. ¿Lo imaginó? Ok. Ahí está en clase pasada. Mire. Es imposible. Recuerde que cuál es la imagen. Los hemisferios del hombre. Imagen, razonamiento. Los hemisferios del hombre. Imagen, razonamiento. Imagen, razonamiento. El hombre con una imagen lo hace razonar para pecar. Entonces, si Jesús, Satanás lo hubiera llevado al pináculo del templo, porque muchas veces cuando hago esta pregunta, muchos dicen en el espíritu. Muchos dicen en el espíritu. Muchos dicen en el espíritu. Así como recuerda al comienzo, dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y Satanás también llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Cómo lo llevó? Muchos dicen en el espíritu. Escuche esto. Es imposible que Satanás hubiera llevado a Jesús en el espíritu al pináculo del templo. Es imposible. ¿Por qué? Porque al Satanás, al tomar el dominio de él, del espíritu de él, y portarlo, subirlo al pináculo del templo, la muerte de Cristo hubiera sido ineficaz. Pero, por eso Juan dice después, cuando dice las palabras de Jesús, Juan, en la carta a Juan, Jesús dice, Satanás, nada tiene en mí. Satanás, nada tiene en mí. La muerte de Cristo hubiera sido ineficaz si a Jesús Satanás lo hubiera llevado en su espíritu. O sea, no lo llevó en el espíritu. ¿Cómo lo llevó? En sus pensamientos, en su hemisferio. Le mostró en su mente los reinos. Le mostró en su mente. Le imaginó el hombre. ¿Cuál es su hemisferio? Imagen, razonamiento. Le hizo mostrar una imagen para que razonara. Todos estos reinos te daré. Imagen, imagen. Si postrado tú me adoraras. Razonamiento, para que razonara. ¡Wow! Para que imaginara. Por eso la palabra le llevó, del griego es anagó. Le llevó, del griego es anagó. Y anagó significa le propuso. ¿Dónde le propuso? En su hemisferio.
en su sentido. Imagen, razonamiento. Le llevó una imagen para hacerlo razonar. Wow. Satanás tiene el poder de la imaginación. Lo hemos hablado en este tema de los estímulos del placer, de la dopamina. Los que no alcanzaron a estar al comienzo, vean este estudio completo. Ahí habla sobre la dopamina, los placeres. La dopamina es la que eleva el placer. La serotonina también, el placer de la felicidad. La dopamina son los placeres, placer a algo, placer a ver una revista, el placer a ir a la iglesia, el placer de cantar. Pero cuando el enemigo baja la dopamina, ya no quiere placer a nada. Ahí viene la depresión, se siente encerrado, no quiere hacer nada, la dopamina bajó. Lean todo, vean la enseñanza al comienzo y le va a abrir más el mundo espiritual. Nadie cae de la noche a la mañana, sino el enemigo empieza a trabajar. Dios nos bendiga. Gracias por haberse conectado. Gracias por otra enseñanza más, donde hemos hablado el tema, el estímulo del placer de la dopamina. Hay que tener cuidado. La dopamina tiene que ser equilibrado, ni más ni menos, ni baja, tiene que ser equilibrado. Por eso existe la palabra dominio propio. Tenemos que tener un dominio propio en todo lo que tenemos. Si hay cosas que están siendo negativas en tu vida, ora por el espíritu de vuestra mente. El espíritu es el que controla el cerebro, y el cerebro controla el cuerpo. Un pensamiento es una imaginación, ahí está el espíritu. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado. Y con la ayuda del Señor pronto volveremos a dar una nueva enseñanza del mundo espiritual, del mundo real. Lo que ven tus ojos no es lo real. Lo real es lo que no se ve. Un abrazo, bendiciones también a Italia, un abrazo de cuore, Dios le bendiga, sigan adelante, crean en Dios, Dios le proteja y avancemos. Gracias también acá en los países de América del Norte, América del Sur, acá en los diferentes países que están conectados, también acá en Chile, Argentina, Dios les bendiga. Colombia también, muchas gracias por haberse conectado y volveremos nuevamente pronto a una nueva enseñanza con los misterios del mundo espiritual.